En este episodio de Expedientes Misterios de la Antigüedad, cientos de cadáveres arrojados en cuevas submarinas. Niños asesinados, mutilados. Parece que un cuchillo golpeó la cabeza de este niño. Para resolver un violento misterio de hace 1000 años, un hombre debe emprender un viaje hacia el más allá. Este camino va hacia el inframundo. Y descender hacia antiguas cámaras de muerte y sacrificios rituales. Tienes que ver esto. Vaya. Expedientes Misterios de la Antigüedad 2. El infierno maya. Junio 1979. Bajo la región de Yucatán, en México, hay más de 5000 cuevas submarinas conocidas como cenotes. Muy pocas han sido exploradas. El submarinista Guillermo de Anda ha hecho de la inmersión en estos mundos submarinos su pasión. Una cueva lleva a otra, y a otra. Extrañas, oscuras, peligrosas. Pero esta inmersión es distinta. De Anda descubre que no está solo. Un cráneo humano. Parece muy antiguo. Es un descubrimiento que cambiaría su vida. 30 años después. México DF. El cráneo era tan antiguo que no interesaba a la policía. Pero la curiosidad de Anda hizo que surgieran preguntas que le ocuparían los siguientes 30 años de su vida. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué acabó bajo el agua? Para resolver este misterio, De Anda se convirtió en un especialista en buceo de cuevas y estudió arqueología. Hoy es profesor de arqueología subacuática en la Universidad de Yucatán. A lo largo de 30 años, se han descubierto 600 esqueletos en los cenotes de Yucatán. Muchos de ellos han sido almacenados y analizados en el sótano del Museo de Antropología. Museo Nacional de Antropología, México DF. El doctor David Volcanes es un antropólogo físico del museo. De Anda ha descubierto que cierto tipo de esqueletos son más comunes. Es una colección que contiene mucha población infantil. Sí, hay muchos niños. Casi el 80% de los huesos analizados por De Anda pertenecen a niños de entre 3 y 12 años. Parece ser que muchos fueron asesinados justo cuando les estaban saliendo los dientes de adulto. Hubo mucha violencia. ¿Tienen marcas de corte? Sí, son muy claras. Y esta es como de un hacha. Probablemente sería decapitado. Algunos de los niños parecen haber sido arrojados a los cenotes con la piel aún sobre sus huesos. A otros les quitaron la piel. Parece que un cuchillo golpeó la cabeza de este niño y le produjo este inmenso corte. Esto sería para despellejar la cabeza. Lo que llamamos quitar el cuero cabelludo. Esto sugiere que la causa de la muerte pudo haber sido un sacrificio humano. Los huesos pertenecen a los antiguos mayas, un pueblo con una gran civilización que se extendió desde México hasta América Central y duró unos 3000 años. Lo que hizo que los sucesivos hallazgos de Anda fueran tan increíbles es que hasta ese momento no había habido ninguna prueba física de sacrificios humanos en los cenotes. Los mayas eran una civilización avanzada que comenzó en el segundo milenio antes de Cristo. Construyeron inmensas ciudadelas.
Desarrollaron complejos calendarios. Algunos creen que estos predicen el fin del mundo en el solsticio de invierno de 2012. Y documentos históricos que revelan que los rituales mayas podían ser sangrientos y brutales. Pero sin la existencia de restos, tales hechos podrían ser cuentos o leyendas. De Anda tal vez ha encontrado pruebas humanas de los sacrificios de los mayas en los cenotes a gran escala. Quiere investigar las descripciones escritas de los sacrificios para ver si pueden revelar alguna información con respecto a los esqueletos. Motul, provincia de Yucatán. En el siglo XVI, los conquistadores españoles eliminaron los rituales y la cultura del pueblo maya. Los sacerdotes mayas fueron juzgados y torturados violentamente. Los juicios tuvieron lugar en el monasterio de este pueblo y fueron registrados por escribas españoles. De Anda se reúne con el arqueólogo Alfonso Morales. Querían que adoptara la religión católica, pero ellos no podían hacerlo porque la religión maya estaba más cerca de sus almas. Por tanto, se vieron obligados a destruir cualquier tipo de práctica y cualquier tipo de prueba de dichas prácticas. La campaña de terror fue liderada por un obispo español, Diego de Landa, en 1562. El reino de violencia del obispo duró menos de un año. Pero en ese corto periodo de tiempo, de Landa supervisó la destrucción de miles de artefactos mayas, manuscritos y jeroglíficos. Lo que dejaron los españoles en su lugar fueron cientos de páginas de confesiones. Todos esos documentos están aquí porque las torturas y los asesinatos tuvieron lugar en este convento. Vaya. Por tanto, esos documentos deben contener mucha información que podemos comparar y utilizar. Pero la exactitud del documento está en entredicho. Algunos creen que los sacerdotes mayas confesaron los sacrificios humanos solo porque les estaban torturando y querían detener el dolor. Morales le da un libro con las confesiones. Tal vez los documentos de los juicios puedan arrojar algo de luz sobre el cómo y el por qué los mayas sacrificaban niños en cenotes. A medida que estudia las confesiones hechas bajo tortura, la declaración de un testigo ocular sobre los actos de un sacerdote maya llaman su atención. Y entonces cogieron a un chico llamado Juan Pot. Era un huérfano del pueblo. Le levantaron y le abrieron en canal. Seguía vivo, atado a un poste. Y entonces le sacaron el corazón. Y cuando habían terminado con el sacrificio, cogieron el cadáver y lo tiraron a un cenote. Aquí hay cientos de descripciones de sacrificios humanos. Y casi en todos los casos, los sacrificios están relacionados con un cenote. Pero no está claro si esta narración puede ser creíble. Tenemos que buscar estos lugares y buscar pruebas materiales de todo esto. De Anda necesita encontrar pruebas físicas de los eventos descritos. Si puede identificar el cenote donde tuvo lugar el sacrificio humano, esto sugeriría que los sacerdotes mayas decían la verdad. Las descripciones de sacrificios en los documentos de los juicios podrían ser reales después de todo. No es tarea fácil. Los cenotes mencionados en los documentos nunca han sido cartografiados. Debe encontrarlos. Buenos días. Disculpa, ¿hay un cenote aquí en Jocabá? Está bueno, gracias, pero por aquí no, ¿verdad? De Anda repasa todos los documentos de los juicios, una tarea nunca relacionada antes con una investigación arqueológica.
Matar a un niño de 3 o 4 años. Cadnum parece muy prometedor. En los documentos de los juicios hay un nombre, Cadnum. ¿Cuántas veces se menciona? También hay un cenote llamado Canún en la zona descrita. Estamos buscando un cenote aquí. Ah, sí. Muchas gracias. Buenos días, jefe. Disculpe para el cenote. Ah, perfecto. Muchas gracias. Creo que es aquí. Vaya. Oculto entre los árboles en una granja en ruinas se encuentra lo que parece un antiguo pozo. Tengo que bajar. Para demostrar que este es el cenote mencionado en los documentos de los juicios, De Anda necesitará encontrar no solo pruebas de sacrificios humanos, sino los restos del niño mencionado. Con la ayuda de algunos hombres del pueblo se prepara para la inmersión. El agujero lleva a una larga y profunda caverna, un inmenso pozo de agua gélida. Bajo la superficie, De Anda encuentra un intrincado laberinto de túneles y cuevas interconectadas. Casi todo este inmenso y oscuro mundo está sin explorar. Se sabe más de la superficie de la Luna que de la geografía de estos ríos subterráneos. De Anda registra el suelo de la cueva en busca de pruebas que puedan apoyar la existencia de sacrificios infantiles. Este debería ser uno de los lugares descritos en las crónicas de la Inquisición. Ve algo. No es una piedra. Es otro cráneo. Mira, he encontrado más. Este es el esqueleto de un individuo muy joven. No puede estar seguro de que se trate del niño de los documentos de los juicios, pero aquí hubo sacrificios infantiles. Esta es la punta del iceberg, estoy seguro. Parece que lo que hemos leído en los documentos es cierto. Pero ni este descubrimiento, ni los documentos de los juicios revelan los motivos de dichos asesinatos, ni por qué los cuerpos están en los cenotes. Para responder a estas preguntas, De Anda necesita entender las creencias mayas sobre la muerte. Va hasta los restos de una antigua ciudad llamada Ekbalam, el Jaguar Negro. Ekbalam, el Jaguar Negro, México. La ciudad prosperó durante la época dorada maya en el siglo VI después de Cristo. Aquí se han encontrado pistas de ritos religiosos mayas grabadas en monumentos de piedra. Una arqueóloga que ha dedicado gran parte de su carrera a interpretar los grabados mayas es la doctora Julia Miller. Hola. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Gran parte de la ciudad aún no ha sido excavada, pero en su centro se ha descubierto una pirámide en un estado de conservación increíble. Dentro está la tumba del fundador de la ciudad y está decorada con complejos grabados. Dibujadas en la piedra hay criaturas que, según parece,
los mayas asociaban con la muerte. Esta es la boca de un monstruo de la tierra. Si miras aquí tenemos los dientes abajo, que es la mandíbula inferior. Hay dientes que salen de un lado y suben hasta arriba. En la mandíbula superior, sobre los dientes tenemos 2 ojos. Creo que la idea era que el monstruo de la tierra era un guardián del inframundo. Exacto, porque hubo un enterramiento. Se puso una tumba en este edificio. Mira esos cráneos. Parece que están en proceso de descomposición. Aún tienen algo de carne, pero ya se puede ver el esqueleto. Parece que hay una relación entre los sacrificios humanos y la idea de los mayas del inframundo. Mérida, provincia de Yucatán. De Anda vuelve a Mérida para conseguir un libro que describe este inframundo. El libro se llama Popol Vuh. Cuenta la antigua historia maya de la creación. Puedo ver las deidades, el inframundo. En el Popol Vuh, el inframundo se llama Xibalbá, el lugar del miedo. Xibalbá era el dominio de 9 dioses de la muerte, los dioses oscuros del inframundo. El libro habla de 2 seres llamados Hunapú e Ixbalanque, conocidos como los dioses gemelos. Los dioses de los muertos los llamaron al inframundo. Y partieron cada uno con su cerbatana hacia Xibalbá. Descendieron los empinados escalones de la montaña rápidamente. También cruzaron el río de barro y el río de sangre, donde tenían que caer en una trampa, o eso pensaba la gente de Xibalbá. Esto parece una descripción de las cuevas. Cuevas y agua en su interior. Cenotes. Como muchos inframundos antiguos, Xibalbá era un lugar de pruebas mortales que solo los auténticos héroes podían superar. Por casualidad, replica una mitología similar, pero de un continente distinto. En el antiguo Egipto, donde los faraones muertos también realizaban un viaje hacia el inframundo, atravesando puertas y escenas infernales. Cuando los dioses gemelos llegaron al reino de los dioses de la muerte, les obligaron a pasar una serie de pruebas, incluyendo sobrevivir varias noches en una serie de casas horribles para engañar a la muerte. Una casa está llena de cuchillos afilados. Otra, de murciélagos. Dentro de la tercera solo está la oscuridad más absoluta. Esta es la primera prueba de Xibalbá. Y cuando entraron en este lugar, comenzaría su derrota. O era lo que Xibalbá creía. Por supuesto, entraron en la casa oscura. Una casa oscura, claro. Casas oscuras. Las cuevas son casas oscuras. Esto es fantástico. Tenemos que salir ahí fuera y encontrar pruebas materiales de esto. El inframundo maya podría ser crucial para entender los homicidios de los cenotes. Pero hay un problema a la hora de utilizar el Popol Vuh como fuente. Fue descubierto y traducido por un sacerdote católico, Francisco Jiménez, en el siglo XVIII. Muchos intelectuales creen que Jiménez cambió y exageró las historias. De Anda tiene que encontrar pruebas de que las historias del Popol Vuh son ciertas, comparándolas con algunas de las primitivas representaciones de Xibalbá. Hay un hallazgo que podría hacer eso, pero está a cientos de kilómetros al sur, en Guatemala. Una frondosa selva que oculta una de las más antiguas y grandes ciudades mayas. Aeropuerto de las Flores, Guatemala. Solo es fácilmente accesible en helicóptero.
Tras sobrevolar varios kilómetros de selva tropical, de repente, entre los árboles surge la cima de un antiguo monumento. La antigua ciudad. El Mirador. En su momento álgido, el Mirador era la joya de la corona de la civilización maya, con una población de 100.000 personas. A medida que De Anda asciende por lo que parece ser una colina llena de árboles, está caminando por la cara de una de las pirámides más grandes del mundo, la Danta. Todo menos la punta está enterrado bajo tierra. Vaya. Vaya. Este lugar cambia todo lo que sabemos de la civilización maya. El tamaño de esta ciudad y el conocimiento que se requería para su construcción revelaba que los mayas estaban mucho más avanzados de lo que se creía. Fantástico. Pero la ciudad también alberga un misterio. En algún momento del siglo II, el Mirador fue abandonada. Nadie sabe por qué. Estoy en la cima de una de las estructuras más antiguas de la civilización maya. Es genial. Existe la teoría de que la civilización maya soportó un periodo de terrible sequía y los cultivos crecían con dificultad y la comida escaseaba, haciendo que las grandes ciudades fueran difíciles de mantener. De vuelta en la Tierra, De Anda busca una de las primeras representaciones de la historia de la creación maya. Es un panel de piedra de 8 metros de largo. Y parece describir la historia del Popol Vuh, los héroes gemelos en Xibalbá. Esto es increíble. ¿Pero coincide con las historias del Popol Vuh? Esta fantástica escena describe a los gemelos nadando en el inframundo. Podemos ver aquí algunos motivos acuáticos. De Anda tiene una idea de lo que representa esta escena. Según el Popol Vuh, los gemelos se enfrentan a una prueba imposible y se quitan su propia vida. Sus cenizas se esparcen sobre un río y el agua trae a los gemelos de vuelta de entre los muertos. Se convierten en el sol y en la luna, asegurando que la noche sigue al día y que tras una estación viene otra. Resucitan cuando entran en el agua. Y aquí se puede ver la escena de la resurrección. Puedo ver la posición de nado. Es casi como la postura que utilizamos para bucear. Los mayas han representado parte del inframundo maya aquí, como hicieron en la tumba de Ekbalam. Y estos paneles son del año 200 a.C. Pueden demostrar que el Popol Vuh, traducido por el cura católico en el siglo XVIII, no fue una invención de este. Es increíble. 19 siglos después, el Popol Vuh describe la misma escena. Por tanto, se trata de una tradición religiosa muy antigua, de un mito muy viejo. No es un invento, como han insinuado algunos. Creo que estoy en el camino correcto. El grabado de El Mirador muestra que la historia del viaje de los gemelos en el inframundo, tal y como se describe en el Popol Vuh, es un fiel reflejo de las creencias mayas. Si puede encontrar pruebas de ello en los cenotes, entonces estará más cerca de encontrar el motivo por el que se realizaban estos sacrificios. Realizó su misión varias veces. De Anda centra su atención en un lugar llamado Exvis, que aparece muchas veces en los documentos de los juicios. Creo que por aquí es. Sí. Vamos a darle.
Parece que ahí hay algo. Vaya. Parece un cocodrilo. Se creía que los cocodrilos vivían en el inframundo. El cocodrilo está esculpido en el muro de piedra de la cueva. Un cocodrilo en el inframundo tiene mucho sentido. Alguien invirtió mucho tiempo y esfuerzo situando un símbolo de Xibalbá aquí. Esta es una cueva muy prometedora. Vaya. ¿Qué es esto de aquí? Parece un cuadrado perfecto. Tal vez un altar. Esto es artificial, definitivamente. Había algo en el medio. Tal vez un lugar de adoración. ¿Ofrendas? Tal vez una deidad. Estamos en el inframundo. Tal vez sea un lugar de adoración. Los mayas creían que los reinos físico y espiritual solo podrían unirse bajo circunstancias especiales, trances, rituales o la muerte. Tal vez los mayas utilizaban los cenotes para crear algún tipo de portal o conexión entre el mundo material y el espiritual. Esto es un sacbé. Un sacbé es un camino maya. Un sacbé está relacionado con el mundo espiritual, la religión, el peregrinaje. Esto es fantástico. Es el primero que veo dentro de una cueva. Estoy muy emocionado porque lo recuerdo del Popol Vuh. Los gemelos llegan a una encrucijada. El Popol Vuh habla de que Hunahpu e Ixbalanque, los gemelos, llegan a una encrucijada en la que un camino lleva a los dioses de la muerte. Uno de los caminos les habla y les dice: yo soy el camino negro, tenéis que seguirme. Y lo hicieron. Por tanto, los gemelos tomaron el camino hacia el oeste. Resulta que el oeste es el lugar del inframundo. Ahí es donde van los espíritus de los muertos. Si este sacbé apunta al oeste, entonces corresponderá a la perfección con el camino negro hacia Xibalbá descrito en el Popol Vuh. A ver a dónde lleva este camino. Va hacia el oeste, hacia el inframundo, a Xibalbá. Los mayas han construido una recreación del camino hacia el inframundo. De Anda lo sigue. Esto es fantástico. El camino va hacia el oeste, hacia el agua. Los gemelos siguieron el mismo camino. Siguieron el camino negro y llegaron al agua, a un río imposible de cruzar. Esto es exactamente lo que ocurre aquí. Siento que sigo el camino de Hunahpu e Ixbalanque, los dioses gemelos. Tengo que meterme bajo el agua. De Anda sigue el camino hacia el inframundo. Como Xibalbá, este sistema de cuevas presenta una serie de pruebas potencialmente letales.
Una vez sumergido, De Anda señala su ruta con una cuerda de seguridad para poder localizar el camino de vuelta a través de estas tenebrosas aguas. Se dirige hacia el oeste, hacia Xibalbá. A ver qué encuentro. Los antiguos mayas creían que el dios de la lluvia, Chac, vivía en los ríos submarinos. Es posible que los huesos que De Anda ha encontrado provengan de sacrificios al dios de la lluvia. De Anda se sumerge más hacia el inframundo maya. Ve la entrada a otra cueva en el extremo más occidental de esta cámara. Se trata de un río imposible de cruzar. En otros cenotes, parece que los cuerpos fueron situados dentro cuando el nivel del agua estaba muy bajo, pero De Anda no encuentra indicios de sacrificios en esta cueva. Parece que aquí no se enterró ningún cuerpo. Quiere explorar más, pero su suministro de aire se agota. Tiene que volver. El sedimento virgen ha sido alterado y el agua está demasiado oscura para ver con claridad. A pesar de ser un experimentado buceador, la mala visibilidad lo está ralentizando. Es como las cenizas de los gemelos héroes esparcidas en las aguas de este lugar de terror. Otro obstáculo, pero esta vez es De Anda el que se enfrenta a él. ¡Qué gran lugar! He estado cerca. Xvix es un increíble descubrimiento. Los mayas no solo crearon ilustraciones de Xibalbá, recrearon el mismísimo lugar, un auténtico camino que se dirige al oeste, hacia una serie de test y pruebas como aquellas a las que se enfrentaron los dioses gemelos antes de resucitar. Pero esto no explica por qué las construyeron, ni por qué sacrificaban a los niños en los cenotes. Universidad de Mérida. De vuelta en la Universidad de Yucatán en Mérida, De Anda vuelve a comparar las localizaciones de los cenotes con los documentos de los juicios y el Popol Vuh. ¿Qué pasó ahí? Encuentra una referencia a un cenote en particular que da una explicación de por qué se producían los sacrificios. Dice que los sacrificios adultos se realizaban porque los dioses querían sangre para proporcionar agua. Creo que aquí tenemos una localización. Agua. Es probable que durante la gran sequía maya hubiera muchos sacrificios a los dioses pidiendo agua. Los cenotes habrían sido la única fuente de agua en la región de Yucatán. El agua parece ser la relación. Un lugar aparece una y otra vez en los documentos de los juicios. Sacrificaron a 2 niñas y luego tiraron los cadáveres a un cenote conocido como Tatzibichen. Parece que las víctimas fueron trasladadas durante kilómetros a esta cueva en particular. Debe haber algo especial en ella. El profesor puede ver por qué los habitantes de la zona aún temen a los cenotes. De Anda va a un pueblo local en busca del consejo de Don Paco, un sacerdote maya y guardián de la sabiduría tradicional. Como muchos en esta región, las creencias espirituales de Don Paco son una mezcla de las antiguas creencias mayas, heredadas de los antiguos ancestros, y el catolicismo español traído por los conquistadores.
Don Paco, actualmente, ¿cómo la gente, qué siente con los cenotes? ¿Son lugares buenos? ¿Son lugares malos? Muchas cosas se puede, por eso nosotros no entramos. Porque cada cosa tiene el cenote, tiene su dueño. Tienen dueños hay que respetar. Espirituales, sí. Escuchamos que pasa un accidente. El accidente es el mal espíritu hace. Parece que para los locales, los cenotes son un vínculo directo con el inframundo, el lugar del miedo. De Anda respeta las cuevas y las creencias mayas. Quiero una protección para Sí. para poder andar en las cuevas y todo lo que la misma que me dio, pero creo que hay que hacerla más fuerte. Sí. Ángel de la guarda, guía protectores espirituales, asísteme para hacer caridad a este hermano en el nombre de Dios Todopoderoso. Se hizo el cielo y la tierra. Señor, atiende mi oración. Infunde desde el cielo tu santa bendición sobre este hermano. Amén. Muchas gracias. Una vez completado el ritual purificador, De Anda busca el cenote llamado Tachibichen. El sistema de cuevas de una zona es notablemente peligroso. Por tanto, De Anda solicita la ayuda de un miembro de su equipo y experimentado espeleólogo, Jorge Pérez. Hace cientos de años, los sacerdotes mayas pudieron haber llevado a niños y a adultos por este mismo camino. ¡Aquí está! Vayas a voltear a la cámara. Veo con unos dientes aquí con... La única entrada es a través de una estrecha grieta en el muro, probablemente el primer obstáculo. De Anda se arrastra lentamente por la pequeña entrada. Utiliza una lámpara de gas porque puede iluminar una zona más grande que la linterna. Entonces se revela una grieta más profunda que lleva directamente hacia abajo. ¡Es increíble! Jorge, tienes que ver esto. ¡Wow! Es increíble. Parece que ahí hay una estructura. Es como un altar. Un altar dentro de una cueva. Esta estructura artificial es similar a las casas de piedra llenas de terribles pruebas a las que se enfrentaron los gemelos. Es una casa de piedra. Incluso se pueden ver los pequeños restos de los dedos que construyeron este templo. Increíble. A ver qué más podemos encontrar. ¿Habrá más casas como esta? Aquí también los mayas han recreado el camino al inframundo. Nunca había visto nada parecido. No tan grande. Esto me recuerda mucho a Popol Vuh, a los gemelos. Tenían que bajar y luego entrar en casas de piedra.
Y luego los obstáculos. Y ahora tenemos este enorme obstáculo bloqueando el otro lado de la cueva. Y luego esta pequeña puerta. Tienes que ponerte de rodillas para pasar al otro lado. Es increíble, porque parece que intentaban poner obstáculos, algunos peligros, para los que entraran aquí, que debían de ser sacerdotes o gente muy especial. A ver qué más hay. Vamos. De nuevo, los mayas parecen haber creado un portal que para ellos actuaba como puente entre la realidad y el reino espiritual. La entrada lleva a una cámara interior más grande. El suelo de la cámara parece artificial. Tal vez haya restos humanos bajo los pies de Deanda. Mira esto. Parece que lo situaron ahí. Tiene forma como de flecha. Parece un marcador. Está marcando el medio de la cueva. El centro. Se trata de otra señal clara de su culto a Xibalbá. Sigamos. Si Deanda tiene razón, encontrará un cenote al final de este camino. Aquí es donde el dios de la lluvia, Chak, y sus 4 ayudantes vivían. Es genial. Era de esperar. Acabábamos en otra superficie acuática. Aquí hay un nuevo cenote. Por tanto, es un indicativo claro de que esto era lo que buscaban aquí los antiguos mayas. Queda muy claro que podemos comparar muchas de las descripciones del Popol Vuh con todas estas características que hemos visto aquí. Su investigación en otros cenotes ha revelado que los mayas aumentaron el número de sacrificios en épocas de sequía. Los cadáveres encontrados en zonas con nivel del mar bajo han conectado la gran sequía y los sacrificios humanos por primera vez. Deanda ha demostrado que en estas cuevas se produjeron brutales asesinatos. Los sacerdotes mayas traían a niños, parecidos a los ayudantes del dios de la lluvia Chak, a la oscuridad y los sacrificaban. Cada cadáver que ha encontrado Deanda a lo largo de los años ha sido entregado al agua, donde se creía que vivía el dios de la lluvia. El agua ha sido una constante en nuestras investigaciones. Recordemos los restos humanos en el agua de una cueva, en un cenote. No cabe duda, es un inframundo acuático. Las cuevas representan la muerte y el renacimiento. Los dioses gemelos fueron también a Xibalbá para morir y luego alzarse de nuevo como el sol y la luna para mantener el mundo maya con vida. Ahora estoy convencido. Hemos encontrado Xibalbá en Yucatán. Tiene que haber un final, o tal vez un principio para el inframundo maya. Al final, el aumento de sacrificios humanos no fue suficiente para salvar a la civilización maya del colapso. Lo que comenzó con el descubrimiento de un cráneo misterioso en un cenote hace 30 años, ha terminado con un descubrimiento importantísimo sobre las prácticas sangrientas y brutales de una civilización antigua, desesperada por sobrevivir.